Consejera Suat Yanin García, de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, ha sido largo en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Gracias por acompañarnos y sobre todo por platicarnos de este tema que, si bien pudiéramos decir lo que es de moda, pero que es una necesidad que se tenía desde hace tiempo, el estar tratando de erradicar esto de la violencia en contra de la mujer. Gracias por estar con nosotros y platíquenos cómo ha funcionado esto en la comisión que usted preside. Al contrario, Eugenia, muchas gracias a ti por la invitación y por abrirnos este espacio al instituto para poder dar a conocer a la ciudadanía pues temas que son importantes. Tú lo dijiste, el nombre de la comisión es largo y así también la importancia de atender esos temas lo antes posible. Es muy relevante, además de las reglas que se establecieron en esos lineamientos, que te digo, son de observancia para los partidos políticos locales, el capítulo 8 de estos lineamientos, que se denomina 3 de 3 contra la violencia, determina que, además de que su observancia se amplía ahí, sí, para partidos políticos nacionales con registro en el Estado y también para las personas que aspiran a tener una candidatura independiente, que deban presentar una declaración bajo protesta de decir verdad, que no están entre supuestos específicos. Uno, no han sido condenadas por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Otro, no han sido condenadas, sentencia ejecutoriada, por violencia doméstica o familiar, ni por delitos que atenten contra la libertad sexual. Y por último, no ser deudor o deudora alimentaria y que esté declarado formalmente moroso, porque podría estar como deudor, sin embargo, tiene que acreditar que está al corriente de los pagos que se le obligaron. Con esto, ¿qué se pretende? Uno, el objetivo último que tenemos es llegar a erradicar la violencia contra las mujeres. Consejera, algo que me gustaría aclarar, ¿qué se entiende por violencia? Porque uno, como gente fuera de, digamos, de la política, a la hora de violencia, se imagina golpes, empujones, gritos hacia una mujer, que es lo que comúnmente ve uno a veces en las noticias. Pero hablando de violencia política, o sea, como que ya no le queda a uno muy claro qué es, de qué se trata esto, qué implica el que una mujer sea violentada políticamente, porque incluso no nada más es del hombre hacia la mujer, sino que incluso puede ser de una mujer hacia otra mujer ejerciendo violencia política, ¿no? Así es, Eugenia. Bueno, hay diversos tipos de violencia, hablando ya de los diferentes tipos de violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia simbólica, violencia verbal. Todas estas forman, digamos, una gran clasificación de lo que es la violencia. Por muchos años se había luchado porque se tipificara y se incluyera en la ley el concepto y el delito ya de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Porque en la medida en que se determinaron cuotas para garantizar que las mujeres pudieran participar en la política, tú sabes que no ha sido una concesión graciosa, hubo la necesidad de ir estableciendo reglas, originalmente las cuotas del 30%, 70%, después el 40%, el 40-60%, para llegar a la paridad, y bueno, y en el año 2019, ya que fuera un principio la paridad en todo, no solo en la postulación de candidaturas. Esto
al las mujeres estar participando más en política, se vio lamentablemente incrementado acciones de violencia hacia ellas para inhibir su participación en la política. Entonces, podía darse diversos tipos de violencia verbal, física, sexual, económica, y no solo digo, como un tipo de violencia estructural, ya sistemática, en la que bien pudieran ser muchos los sujetos violentadores. O sea, dígase los propios partidos políticos, dígase personas contrincantes, dígase dentro de la misma familia o incluso ciudadanos que se sintieran incómodos con que alguna mujer osara ser candidata. Entonces, a partir de esta lucha, en el año 2020 se reformaron 6 leyes generales y 2 orgánicas en el mes de abril de 2019, donde ya se estableció, se le dio un nombre a esta violencia política y que sería cualquier acto u omisión que tenga por objeto o por resultado afectar a una mujer por solo el hecho de ser mujer. Incluso también la tolerancia, y esto con la finalidad de inhibir su participación en cargos públicos o en cualquier aspecto público, dígase candidata o en algún ejercicio de un cargo que no es de elección popular. Entonces, a partir de ahí también se armonizaron las legislaciones estatales, como es en el caso de Jalisco en el mes de julio del año pasado, y ahora no solo es una infracción a la ley local, sino que es un delito. ¿Y qué pueden ser estas conductas? Hay un catálogo grande de conductas que puede ser entre que sufran amenazas, que no se les permitan ejercer sus derechos políticos electorales con libertad, que atenten contra su integridad física, contra su dignidad. Pueden incurrir en estos delitos cualquier persona, candidata, candidato, precandidato o precandidatos, dirigentes de partidos políticos. Los medios de comunicación también pueden incurrir en violencia política en razón Ahora, de género. ¿qué tan, no sé si se puede hacer algún comparativo de qué tanto ha funcionado ya estos cambios, esta reforma, de que se haya inhibido esta intención de violencia? No sé si ustedes tengan ya algún comparativo, algunos números, algunas, o todavía no, para saber qué tanto ha sido efectiva o no, si se han intimidado, digámoslo así, estos violentadores hacia algunas políticas o funcionarios públicos también. Mira, todavía no, es el primer proceso electoral en el que se va a aplicar estas normas de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces no tenemos como tal un comparativo. Sin embargo, bueno, pues sí, la intención es que además de que se sancione a quien lo cometa, pues sí, que el hecho de que ya esté tipificado como un delito, o puede ser también como una infracción a la norma electoral, incluso el que no sea un requisito negativo. En el estado de Jalisco lo es, un requisito negativo, es decir, aquella persona que tenga una condena por violencia política en razón de género o ha sido declarado deudor alimentario, no podrá ser registrado como candidato. Entonces, estos también son acciones que tienen la finalidad de inhibir estas conductas y que en aquellos casos en que sí lamentablemente se hayan dado, pues será una consecuencia el que no pueda participar como candidato a un cargo de elección popular.
Y también me gustaría saber, em, no sé si la cantidad hasta el momento de las denuncias que han tenido ustedes, ¿cree usted que sean, eh, digamos, las, las normales que se pudieran dar en este proceso electoral, que se vayan a incrementar o que esta llamada red de silencio o de complicidad que puede darnos una cifra negra sea la que pues sea mayormente en este tema la que prevalezca? Mira, no tengo un dato preciso para decirte en comparación cuántas o cuánto esperamos, porque estamos hablando de un tema muy delicado. Sí se tiene, lamentablemente sí esperamos tal vez que haya mayor cantidad de denuncias. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho de manera muy clara. O sea, el hecho de que no se den las denuncias no quiere decir que la violencia no esté pasando. Entonces, tenemos que, como instituto, impulsar una campaña que lo tenemos previsto, impulsar una campaña de la cultura de la denuncia y de que las personas sepan identificar también cuando hay denuncia, porque creo que uno de los grandes obstáculos también que hemos tenido como mujeres es que luego normalizamos esas conductas, ni siquiera podemos identificar que estamos siendo víctimas, incluso victimarias o cómplices. Entonces, creo que algo que es muy importante es difundir qué es la violencia para que cada quien se encuentre en ese supuesto identifique que eso no es normal y no es el precio que se tiene que pagar por querer participar en la política. Ya para terminar, consejera, eh, esto del 3 de 3 que también ya se aprobó, que ya ha aparecido, yo me di cuenta que al menos en el Partido Revolución Institucional a los precandidatos se les obligaba entre los requisitos a firmar las cartas del 3 de 3, precisamente con los tres aspectos que se han mencionado. Pero nada más lo vi en el Revolucionario Institucional. No sé si esto sea obligatorio para todos los precandidatos y que todos los partidos tengan que pedírselos a la hora del registro o más adelante o en qué procesos cuando tienen ellos ya que firmar precisamente este 3 de 3. Sí, bueno, cada partido político determinará el tiempo en el que se solicite la firma. Sin embargo, lo que se aprobó en el Consejo como parte de los lineamientos es que estos documentos, que además son un anexo del propio lineamiento para facilitar a los partidos la expedición de estos, junto con la solicitud de registro de candidaturas, deberán de presentar este documento firmado por aquella persona que están postulando. Eso en el caso de los partidos políticos. Y las personas que aspiran a una candidatura independiente, si es que cumplieron con los requisitos para solicitar el registro, igualmente deberán de presentar este formato. En esos términos fue que lo aprobamos, que necesariamente lo tienen que acompañar. En caso de que firmen el documento, de que digan, no, no, yo no hice, soy puro y blanco, pero ustedes a la hora de la investigación encuentren que mintió en alguno de estos tres puntos, ¿qué pasa? Bueno, dependiendo del caso, o sea, tendríamos que hacer ahí un procedimiento, una revisión del caso en específico sobre qué fue lo que mintió, para entonces determinar si se le va a aprobar o se va a rechazar el registro. Muy bien, pues consejera Janine, le agradezco muchísimo toda esta información que nos ha dado. Por un lado, me gustaría, o sea, como mujer, que las denuncias, por un lado, se incrementaran, porque eso quiere decir que la mujer ya tuvo la valentía de poder expresar esa violencia que han tenido. Pero por otro lado, me gustaría que no se incrementaran, porque eso también podría significar que está disminuyendo este problema y que no hay necesidad de que la mujer denuncie. Entonces,
está uno así como que, pues sí, y como que no, ¿verdad? O sea, por un lado que se incrementen o por un lado que no se incrementen. No sé usted cómo vea esa situación. La misma sensación que tienes tú la comparto. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, un indicador sería que si no hay denuncias no pasa, pero sabemos que en la realidad eso no es así. Entonces, evidentemente, no es que les falte valentía a las mujeres, por supuesto que te inhiben tu participación y más cuando tienen amenazas contra ellas, sus familias o sus equipos, y eso lo hemos visto, y no solo en Jalisco, en muchas partes, casos verdaderamente atroces, donde sí, la verdad ya que una mujer quiera participar, de verdad que es de valientes, o sea, porque hacen todo lo posible para que esto no pase. Pues le agradezco nuevamente, consejera Jenny García, toda esta información. Pues estaremos al pendiente de lo que pasa en su comisión y lo que pasa en el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, conforme vayan transcurriendo estos días en lo que ya es la campaña y el proceso electoral. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eugenio, por este espacio. Un saludo.